Y en escuela dominical el hermano Chava preguntó si habíamos aprendido algo nuevo esta semana y espera que como cristianos siempre, cada semana aprendemos algo nuevo acerca de la Biblia y sinceramente yo aprendí algo nuevo. Esta semana yo aprendí algo nuevo, lo cual sinceramente me llenó de alegría, hermanos, me llenó de alegría porque, miren, Pablo ciertamente dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Y este tema de la resurrección es uno que se predica año tras año, tras año, tras año en estas fechas. En nuestra iglesia cada año lo predicamos, la muerte, sepultura, resurrección, el Evangelio. Y yo les puedo decir que yo no les digo exactamente como Pablo lo dijo, pero yo les puedo decir, no me canso de predicar el Evangelio de Dios porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. No me canso del tema. No importa cuántas veces predique acerca de la resurrección y de la muerte, y de la ascensión y de la sepultura. No importa cuántas veces yo predique acerca del tema, siempre para mí es un verdadero placer. No es un tema del cual me canse. ¿Por qué? Otra vez, porque es poder de Dios para la salvación. Es el poder de Dios que a mí me trajo la salvación y que a mi esposa le trajo a mi familia, a mis padres, a mis hijas. Es el mensaje más hermoso del universo. La muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. No solo no me avergüenzo de predicarlo, sino que no me canso de predicarlo. Y cada vez que lo estudio es hermoso. Pero este año tuve, gracias al Espíritu Santo y gracias a unos pastores, ahorita les voy a hablar del tema, la verdad es que yo aprendí algo que no sabía antes y me llenó de asombro y espero que sea nuevo para usted también y que a usted también lo llene de asombro. Muy bien. Dios, y esto ustedes ya lo saben, Jesucristo como tal tiene lo que llamamos la unión hipostática. Es decir, Dios, Cristo Jesús, es 100% hombre y a su vez 100% Dios. Él es hombre y Él es Dios, es ambos. Pero la realidad es que la mayoría de las personas, o muchas personas, no aceptan su deidad. Aceptan su humanidad. Dicen, sí, Cristo Jesús sí nació y es un hombre, fue un hombre, y el gran maestro y gran profeta, y sí, pero no es Dios. Muchas personas hablan acerca de eso y dicen que Jesús no es Dios. Omiten su divinidad. Y la verdad es que en su muerte, Cristo Jesús demostró su humanidad, es cierto. En su muerte Dios demostró su humanidad. Pero en su resurrección es que Cristo Jesús demostró su divinidad. Su muerte muestra que Él es humano. Su resurrección muestra que Él es divino. Por lo tanto, si tú no aceptas su resurrección, implica que tú no aceptas que Él es Dios. Por ejemplo, algunos que no creen que Él es Dios son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová aseguran que Jesús no es Dios. Los mormones aseguran que Jesús no es Dios. Aceptan su humanidad, pero no su divinidad. Los de la luz del mundo aquí en Guadalajara aceptan su humanidad, mas no aceptan su divinidad. Y muchas otras sectas como estas. Los musulmanes también, los islámicos. De hecho, los mismos judíos no aceptan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Aceptan su humanidad y aceptan la muerte de Cristo Jesús, mas no aceptan la divinidad de Cristo Jesús. Muchos grupos así.
Porque si tú aceptas la resurrección, implícitamente significa que tú aceptas su divinidad. Porque en su resurrección, Cristo demuestra su divinidad. En su muerte, Él demuestra su humanidad. Todos estos grupos y asociaciones aceptan la humanidad y la muerte de Cristo Jesús, mas no aceptan su resurrección porque esto implica divinidad. Ahora, este año, algunos de nosotros en el instituto tomamos un curso del idioma del hebreo. Y nosotros que tomamos el curso de hebreo con el hermano Gustavo López, durante el curso obviamente siempre estoy estudiando cosas de la Biblia y cuestiones judaicas porque a esto me dedico. Pero durante el curso que tomamos de hebreo me dediqué mucho a ver este año muchos videos de cultura judía, muchos videos de cómo es que los judíos creen ciertas cosas. Lo estudié porque no era parte del curso, pero por allá me fui, por ese lado. Entonces, estuve viendo unos videos de las posturas hebreas en cuanto a la persona de Cristo Jesús. De antemano ya sabemos que los judíos no aceptan a Cristo Jesús como deidad, no aceptan su divinidad, como ya lo dije, pero los judíos no descartan su existencia de Jesús o el hecho de que Él murió. Lo que ellos, como ya mencioné, no aceptan es su resurrección, porque eso implicaría aceptar su deidad. Y ellos dicen que en el Antiguo Testamento no hay registro de la resurrección de Cristo Jesús. Yo lo escuché en videos judaicos, en videos judíos, que decían, no, en ningún lugar del Antiguo Testamento hay mención de que el Mesías resucitaría. Pues se han equivocado. Yo puedo comprobar con Antiguo Testamento, porque los judíos no creen en el Nuevo Testamento, los judíos nada más aceptan el Tanakh, el Antiguo. Pero yo puedo ver en la Biblia que hay profecía acerca de su muerte, hay profecía acerca de su sepultura y hay profecía acerca de su resurrección, mostrándoles a todas estas personas que en efecto Jesús es divino. Ahora, si nosotros observamos, y vamos a empezar ahorita con una oración, pero si nosotros regresamos y vemos ahí 1 Corintios 15, observen lo que dicen estos versículos. 1 Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice? Conforme a las Escrituras, implicando el Antiguo Testamento. Entonces, su muerte queda registrado en el Antiguo Testamento conforme a las Escrituras. Y versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿qué dice? Conforme a las Escrituras. Implicando que en el Antiguo Testamento hay referencia no solamente acerca de su muerte, sino acerca de su sepultura y también acerca de su resurrección. Dice claramente el apóstol Pablo aquí en el capítulo 15 que su muerte, su sepultura y su resurrección están en las Escrituras y él murió, fue sepultado y resucitó conforme a esas profecías del Antiguo Testamento. Versículo 5, y que aparecieron a Cefas y después a los 12. Y es decir, que hubo no solamente confirmación de los hechos, sino que hubo testigos oculares que lo vieron. La muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo claramente queda registrado en el Antiguo Testamento, conforme a las Escrituras. Y para aquellos judíos y para aquellos que dicen que la resurrección de Cristo es falsa y que no viene dentro de la palabra en el Antiguo Testamento, hoy lo vamos a comprobar. Y nada más vamos a ver algunos versículos, porque hay muchos, ¿sí? Nada más vamos a ver algunos versículos que hablan acerca de su resurrección, por lo menos los más conocidos o los más famosos, ¿sí? Hay otros más oscuros, donde nada más se ve 1 o 2 versículos con referencia a la resurrección, mayormente en el libro de los Salmos,
pero lo encontramos a lo largo de varios libros en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar entonces con una oración para poder comprobar que estas cosas, muerte, sepultura y resurrección, vienen plasmadas en el Antiguo Testamento. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar hoy juntos, unidos como iglesia en su casa de oración, alabando, glorificando su nombre, aprendiendo acerca de su persona, de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy es el día en que su Hijo Jesucristo resucitó. No se quedó en la tumba, sino que Él está hoy vivo a la diestra suya, Dios Padre, trabajando, haciendo su obra ahora como gran sumo sacerdote. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado, por esa gracia. Gracias, Señor, por la victoria en su resurrección, por demostrar su divinidad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Ahora, obviamente, lo primero que vemos en el versículo 1 de nuestra lectura, 1 Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Ok. Lo primero que tenemos que preguntar es, ¿qué es el evangelio? ¿Ustedes escucharon este evangelio? ¿Qué es el evangelio? Dentro del catolicismo, hace unos años, yo estuve escuchando, creo que era Radio María o un rollo así, ¿no? Ya ven que hay estaciones dedicadas al catolicismo. Y bueno, hace unos años estaba escuchando a un sacerdote católico que empezó hablando acerca de qué era el evangelio. Y él mencionó en esta ocasión, nunca se me va a olvidar, que según este sacerdote el evangelio es portarte bien. Según él, el evangelio era ser buena persona, que el ejemplo que Cristo nos dio en vida, ese es el evangelio. Entonces, así como Cristo vivió su vida santa y pura y perfecta, que eso es como nosotros debemos de llevar a cabo nuestra vida y que eso es el evangelio. El emular o imitar a la persona de Cristo en su caminar diario. En primer lugar, ese no es el evangelio. Y en segundo lugar, si no tienes el evangelio, eso no es posible. Tienes, para poder vivir tu vida conforme a la de Cristo y andar como Él anduvo, como dice la Biblia, es necesario que el evangelio ya esté en mí. El evangelio no es algo que yo produzca con buenas obras otra vez. Es porque ya soy salvo y el evangelio está en mí y yo creo en ese evangelio que puedo producir las obras. Y podemos quedarnos aquí y hablar mucho del tema, pero ese no es el punto. El punto es, el evangelio no es buenas obras, sino que las buenas obras es el producto del evangelio. Estamos hablando que el evangelio es la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Por lo tanto, vamos a hablar también un poco acerca de la ascensión. El día de hoy con esto vamos a concluir con la ascensión. Y esta última parte de la ascensión es lo que les digo que yo aprendí nuevo esta semana. Entonces, cuando lleguemos a la ascensión vamos a ver algo muy hermoso. Muy bien, vamos a continuar. Entonces ya queda establecido que el evangelio como tal es muerte, sepultura y resurrección. Y esto viene claramente en versículos 2, 3 y 4 de 1 Corintios 15. Si nosotros lo leemos completo, 2, 3 y 4, dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, que predicó, pues predicó el evangelio, sois salvos. ¿Por qué? Porque creyeron en ese evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado, yo les enseñé esto, lo que asimismo yo recibí, yo también, yo fui beneficiario de este mismo mensaje, y ahora este mismo mensaje es el que yo les he dado a ustedes, y si ustedes creen en ese mensaje, en ese evangelio, entonces ustedes son salvos. Y dice el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Muerte, sepultura, resurrección, ascensión.
Vamos empezando a estudiar la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento. Hay muchos lugares en el Antiguo Testamento, demasiados, realmente son tantos que no acabaríamos ni en un mes estudiando las referencias a la muerte de Cristo Jesús. Hay muchos versículos y tipología también en referencia a la muerte de Cristo Jesús. Y su resurrección también, mucha tipología. Si nada más estudiamos lo tipológico, aquí estaríamos un buen rato. Pero si hablamos de versículos que nos hablan de forma explícita o implícita, que hablan acerca de la resurrección de Cristo, también son varios. Pero vamos a ver los más conocidos. En cuanto a su muerte, en cuanto a su angustia, hay 2 capítulos dedicados a su crucifixión. 2 capítulos enteros dedicados a su crucifixión, a su angustia, que claramente son Salmo 22, Isaías 53. Esos 2 capítulos enteros hablan acerca de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Otro, es más, eso es lo que vamos a hacer. No los iba a leer, pero vamos a leerlo para que quede seguro. Vamos a leer el de Isaías capítulo 53, que es el más conocido de estos. Vamos a ver Isaías capítulo 53. No lo vamos a leer todo, pero dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿El anuncio de qué? El anuncio de la venida de Cristo, el anuncio de la muerte de Cristo, el anuncio de la victoria sobre la muerte de Cristo. ¿Quién lo creyó? Pues no todos, muy pocos. Y dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién es el brazo de Jehová? Cristo. Cristo es el brazo derecho de Jehová, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. ¿Sobre quién se ha manifestado? ¿Sobre todos? No, sobre muchos. ¿Quién creyó? ¿Todos? No, muchos, pero no todos. Eso lo dice claramente Marcos capítulo 10, versículo 45. Que Él vino a salvar a muchos. No todos creerían en Él. Y seguimos con el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. Muy interesante el versículo ese. Raíz de tierra seca implica rey. Porque Israel era una tierra sin reyes. Era una tierra donde ya el linaje monárquico se había perdido. Pero Cristo Jesús era esa raíz o ese renuevo en el desierto. Y nuevamente esta es la razón por la cual vemos su derecho al trono por medio de su genealogía en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3. Entonces, tanto en Mateo 1 como en Lucas capítulo 3 tenemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo que demuestran su derecho al trono como monarca. Él es el renuevo, la raíz en tierra seca, la raíz en una tierra donde no había reyes. No hay parecer en él ni hermosura. Hay muchas gentes dicen: ay, pero si Cristo es hermoso, Cristo es bello, Cristo es precioso, el hombre más bello del universo. Pero aquí en Isaías 53 dice que no es hermoso. Es lo que dice, fíjense. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces, ¿eso significa que Dios, Cristo Jesús, era un hombre feo y que no era guapo? Dice que no es atractivo. Dice sin atractivo, sin hermosura. Entonces, Cristo Jesús no era guapo. A eso no se refiere. Se refiere a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo Jesús llegó a ser totalmente desfigurado sobre la cruz. No había parecer en él, es decir, que no se parecía a él mismo.
Cuando él estuvo, ustedes pueden ver una foto de su primo, de su tía o de su mamá o de quien sea, y agarran una foto del año de la canica y ven a su abuelita y dicen, abuelita, estabas bien guapa cuando eras joven y ahora ya estás viejita, sigues estando bien bonita, ¿verdad? Pero podemos ver la foto y la persona de la abuelita y decir, sí, sí te pareces a la de la foto, te pareces a ti misma, o sea, cuando eras joven, ahora sí hay parecer en ti. Y ahora sí se parece mi abuelita a la foto. Pero en el caso de Cristo Jesús, fue tal la golpiza que le acomodaron, que él no se parecía a él mismo. No había parecer en él. No se parecía a lo que alguna vez fue previo a la cruz. Quedó completamente desfigurado. Su rostro quedó desfigurado. No se parecía a su persona. Ya no era hermoso en la cruz del Calvario. Estaba completamente sin atractivo. A tal grado, ¿han visto ustedes los videos esos de esos videos feos donde alguien se pega y mitad de la cara se le cae y tú, ¡ay! Y ves los videos esos feos? Eso es básicamente lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Desfigurado totalmente por ti y por mí, por mano de Dios Padre. Ese sacrificio corporal que Él hizo en la cruz del Calvario hace que yo le deseo a Él más. Le veremos más sin hermosura para que le deseemos. Yo veo a Cristo Jesús en mi mente, en mi corazón, con los ojos de la fe. Y yo digo, Señor, hiciste eso por mí. Yo te amo más y más y más. Porque fuiste a la cruz y eso lo sufriste por mí. Quedaste desfigurado, totalmente hecho pedazos por mí. Yo no merecía que Cristo Jesús fuera y que sufriera en la cruz del Calvario. Por mí. Pero Él lo hizo. Y yo veo ese sacrificio y le deseo a Él más y más cada día. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, valor de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Israel menospreció a nuestro Señor Jesucristo como nación. Lo despreciaron, lo desecharon, y dijeron, ¡ay, man! Los judíos no aceptaron a Cristo. Le rechazaron. Pero para nosotros que hemos visto lo que Cristo hizo por nosotros y vemos el sufrimiento de cruz, le deseamos más y más y más. Pero fue rechazado por los suyos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Le rechazaron, le desecharon al varón de dolores. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, lo que a Él pagó en la cruz del Calvario me tocaba a mí. Sustitución vicaria. Él pagó por mí. A mí me tocaba ese sufrimiento de cruz, por los pecados que a mí me tocaba pagar. Pero Él pagó por mí. Imputación. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y yo he escuchado a muchas personas que han dicho, no, yo le tengo odio a los judíos, porque los judíos sacrificaron a Cristo. Los judíos mataron a Cristo Jesús y por lo tanto yo le tengo odio a los judíos. Yo he escuchado a muchos antisemitas decir eso, a muchos decir, es que crucificaron al Mesías, no lo quisieron, lo aborrecieron, lo rechazaron. Y por lo tanto, como ellos crucificaron al Creador del mundo, yo odio a los judíos. Pero observen lo que dice el versículo. Y sufrió nuestros dolores
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, aquellos por quienes Cristo Jesús murió, fue por nosotros, por mi culpa, que Él fue crucificado. No fue por los judíos. Fue crucificado por aquellos a quien Él habría de llamar a ser salvos. Aquellos que habrían de ser salvos. Nosotros somos los quienes lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, muerto por mano de Dios, no muerto por mano de judíos, no muerto por mano de romanos, muerto por mano de Dios a causa de nosotros los escogidos. Wow. No fue culpa de los semitas, fue por los escogidos que Él fue muerto. Desfigurado por culpa de todos los que estamos aquí en este cuarto. Entendemos que nuestro Señor Jesucristo murió. Isaías 53 es muy claro ahí. Ahora quiero que ustedes mantengan su dedo ahí en Isaías 53 porque vamos a volver a utilizarlo. Pero vamos rápidamente a Daniel. Vamos a ver otra sección en el Antiguo Testamento donde claramente podemos ver que él habría de morir. Daniel capítulo 10. No. Perdón. Daniel capítulo 9. Y vamos a empezar, vamos a ver el calendario de las 70 semanas. Daniel capítulo 9, el calendario de las 70 semanas, empezando en el versículo 24, observen, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que es Israel, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable, sellar la visión y las profecías y ungir al santo de los santos, quien sabemos que el santo de los santos es Cristo Jesús. Ahora, el asunto no es meternos en las 70 semanas, eso no es el punto del día de hoy. Okay, eso lo veremos más adelante. Pero observen el versículo 25, 26. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, el Mesías príncipe, ¿quién es el Mesías príncipe? Cristo Jesús. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de los 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. En otras palabras, claramente el Mesías, Cristo Jesús, habría de morir. Es clarísimo ahí en Daniel capítulo 9, versículo 25, 26. Entonces el Mesías príncipe, Cristo Jesús, habría de ser sacrificado en la semana 69. ¿Okay? Muy bien. Entonces es claro que la muerte de Cristo Jesús viene marcado a lo largo y ancho del Antiguo Testamento. Y ni siquiera leímos el Salmo 2. Salmo 2 también habla del tema. Muchos. No solamente su muerte fue profetizado en el Antiguo Testamento, sino también su misma sepultura, cómo habría de ser sepultado. Ahora, nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que Cristo Jesús era pobre. Cristo Jesús era el pobre de los pobres. No tenía nada. El creador del universo no tenía dónde recostar su cabeza, ni siquiera para morir. Cristo Jesús no tenía una tumba. Yo sé que hay muchas personas aquí en México, lo hemos experimentado también, personas que fallecen y no hicieron preparativos
para la muerte y no tienen un lugar donde ser enterrados. Y algún primo o algún tío o algún familiar dice, pues que use el pedacito que ahí tengo, que al cabo pues no está nadie enterrado todavía, o nomás está enterrado uno y todavía hay espacio para 5 más, entiérrenlo ahí, ¿sí? Y al familiar pobrecito que no tenía ni en qué caerse muerto literalmente, otro familiar tiene que darle el pedazo para que sea enterrado. Lo hemos visto, esto es muy común aquí en nuestro país. Cristo Jesús era tan pobre, el creador del universo era tan pobre, que esto fue exactamente lo que le pasó a él. Cristo Jesús no tenía ni en qué caerse muerto. Entonces cuando fue crucificado y murió, mostrando su humanidad, entonces, ok, ahora, en su humanidad, ahora tiene que ser enterrado. Pero este nazareno no tenía ni en qué caerse muerto. Pero había un hombre de mucho dinero, un judío influyente. Dice la Biblia que su nombre era José de Arimatea. José de Arimatea, a diferencia de Cristo, tenía dinero y por lo tanto él procuró que su familia tuviera un lugar especial para poder ser enterrados. Él ya había previsto esto y dijo, no, yo quiero que yo tenga una tumba, que mi esposa, que mis hijos tengan una tumba. Entonces él manda hacer esta tumba y nadie había sido enterrado ahí. La tumba era nueva, recién compradita del mausoleo. Un mausoleo nuevo de este hombre rico. Y ahí fue enterrado Cristo Jesús. Pues esa profecía está en el Antiguo Testamento, que así iba a ocurrir. Si ustedes regresan a Isaías 53, donde estuvimos leyendo, y leemos el versículo 9, dice el versículo 9 de Isaías 53. Bueno, vamos a leer desde el 8, 53, 8, 9. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, murió. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y luego versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, ¿okay? Mas con los ricos fue en su muerte. En otras palabras, él fue crucificado con un par de inicuos, que venían siendo los 2 ladrones que estaban ahí. Entonces él murió como un inicuo, fue muerto como un criminal. Pero dice que su sepultura fue con los ricos. ¿A quién se refiere? A José de Arimatea. Él fue puesto en una tumba de ricos, murió como un criminal, inicuo, pero fue dado toda honra, siendo enterrado como un hombre rico. Su sepultura claramente se ve también en Isaías 53 y su muerte a un lado de los 2 ladrones. Hay otro versículo también, pero este no lo tengo, donde habla acerca de la mirra, que nuestro Señor Jesucristo fue embalsamado básicamente. Bueno, no existía sí existía el ser embalsamado, pero era una práctica egipcia, ¿sí? Los hebreos no embalsamaban como tal, pero sí metían al cuerpo en lienzos, que de hecho vamos a hablar de eso, y los llenaban de lo que viene siendo alabastro, no lo puedo decir, alabastro, ¿okay? Y mirra y diferentes. Salmos 45:8. Ok, gracias. Salmos 45:8, vamos rápidamente ahí. Salmos 45:8, esto también habla del proceso, cómo es que fue enterrado en su sepultura. Salmos 45:8 dice, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. No, a
45:8, perdón. Mirra, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde los palacios de marfil te recrean. Y hay otro versículo también que habla acerca de eso. Ese no es el que tenía en mente. Pero sí, nuestro Señor Jesucristo fue puesto con estos ungüentos y como rico, como la nobleza, y fue puesto en la tumba. Entonces claramente nosotros tenemos referencia de su muerte en el Antiguo Testamento, tenemos referencia de su sepultura en el Antiguo Testamento, y también tenemos referencia de su resurrección. Y este es el punto grande. Los judíos afirman que no se ve la resurrección del Mesías en el Antiguo Testamento, porque eso implicaría aceptar su deidad. Pero sí hay versículos en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, que hablan de la resurrección del Mesías, y estos son los importantes, porque estos son los que nos reconocen. Y si los reconocieran, tendrían que aceptar la divinidad de Cristo Jesús. Vamos a verlo. Ahí mismo. Si nosotros regresamos otra vez a Isaías 53, mucho Isaías 53 el día de hoy. Si nosotros regresamos a Isaías 53 y nosotros comenzamos a leer versículos 10 y 11, entonces ya sabemos que Isaías 53 habla de su muerte, pero está implícito su resurrección. Vamos a ver Isaías 53, 10 y 11. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. O sea, Cristo murió, ¿sí? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, y dice, y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces está implícito en los versículos 10 y 11 que aunque él padeció, él aún sigue vivo. Sus días son prolongados, y no nada más por su linaje, aquellos a quien habrían de ser salvos, sino su linaje, sino que él vive literalmente. Y él verá sus padecimientos y dirá, ha valido la pena mi padecimiento. Cristo Jesús va a vivir. En otras versiones dice la palabra de Dios que su vida será prolongada. De hecho, en el hebreo original, esa es la idea, que su vida continuará después de la muerte. Entonces es más correcto en el hebreo que nuestra traducción en el español, obviamente. Se entiende mejor en el hebreo original, implicando que él continuará viviendo. Entonces claramente vemos eso. Otro pasaje donde podemos ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y este no está tan implícito, este sí es de forma muy directa. Vamos a verlo, Salmo capítulo 16. Salmo capítulo 16, y vamos a leer los versículos 8 al 11. Pongan mucha atención aquí. Salmo capítulo 16, versículo 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, dice el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo Jesús fue puesto en la tumba de José de Arimatea, pero no vio corrupción. Su cuerpo resucitó al tercer día y no tuvo tiempo de descomponerse. No hubo proceso de descomposición en el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo.
Él murió, fue sepultado y antes de ver corrupción corporal, o sea, que su cuerpo se echara a perder, Él fue glorificado, resucitado. No dejes que mi cuerpo vea corrupción o que mi cuerpo esté en el Seol. Y fue lo que sucedió. Cristo Jesús no vio corrupción. Creo que esto es muy claro. Ahora, de Salmos capítulo 16, versículo 10 específicamente, el salmista está hablando de sí mismo, ¿sí? Entonces, el salmista, aquí en el 16, el salmista es David. Y David está diciendo, Señor, no permitas que tu siervo, o sea, que yo vea muerte, que yo vea corrupción, etc. Entonces, él estaba hablando de él. No estaba hablando de Jesucristo, él estaba hablando de David. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo digo que Salmo 16 es una referencia a Cristo? Bueno, ya lo expliqué, pero lo podemos ver más claro en el sermón que dio Pedro en el día del Pentecostés. Si ustedes recuerdan, el primer sermón de la edad de la iglesia fue por parte del apóstol Pedro y se llevó a cabo en Hechos capítulo 2. Y si nosotros vamos a Hechos capítulo 2 y lo vamos a leer, Hechos capítulo 2 a partir del versículo 22. Lo vamos a leer rápidamente, espero que pongan atención. Hechos capítulo 2, versículo 22. Y vamos a leer hasta el 28, 22 al 28. Observen, pongan atención lo que Pedro dice en el primer sermón de la edad de la iglesia. 2:22. Dice, varones israelitas, porque obviamente él estaba predicando a los israelitas, no había iglesia. Ese mismo día se formó. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, que él no murió, o sea, sí murió, pero no iba a ser retenido, no se iba a quedar muerto. Dice el versículo 25, pongan atención, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, aquí Pedro está haciendo una referencia a Salmo capítulo 16. ¿Sí? Si ustedes observan Salmo 16, 10, 8, 9, 10, 11, son estas mismas palabras. Pedro está utilizando la referencia de Salmo capítulo 16, versículo 8, 10, para referirse a la persona de Cristo Jesús. Y dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces, Pedro está diciendo que Salmo capítulo 16 no está hablando necesariamente de David, sino que es una alusión a la persona de Cristo Jesús, que para Hechos capítulo 2 acababa de fallecer y acababa de resucitar. Y él está diciendo, Cristo es de aquel del que David estuvo hablando. Lo sabemos claramente que Salmos 16 habla de Cristo. Sabemos claramente que Salmo 22 habla de Cristo. Sabemos claramente que Isaías 53 habla de su muerte y resurrección. Pero por si fuese poco, no solamente Pedro hace referencia a Salmo 16, sino que Pablo también hace referencia a Salmo 16. Pablo también usa Salmo 16 con referencia a Cristo mismo, pero le agrega un poquito más, porque Pablo le agrega una sección de Salmo 2. Salmo 2 también tiene que ver con Cristo Jesús, su muerte, sepultura y resurrección. Entonces,
Pablo dice, tanto Salmo 16 como Salmo 2 es en referencia a Cristo Jesús en su muerte y resurrección. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que dijo Pablo. Vamos rápidamente. Perdón. Fíjense, vamos a continuar con Pedro. Ahorita nos vamos con Pablo. Quería mostrarles algo aquí del sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 29. Hechos 2, 29, que no llegamos al 29, pero lo vamos a leer. Hechos 2, 29, en el sermón de Pedro, él dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, es decir, Salmo 16, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea que estaba diciendo Pedro, David no estaba hablando realmente de él mismo, porque obviamente David murió, y mira, allá está su tumba, ahí siguen sus huesos, David sigue muerto. Entonces realmente no estaba hablando de él mismo, porque David murió y no ha resucitado, sus huesos aún están ahí. Dice, la referencia a Salmos 16 es a la persona de Cristo Jesús, no de David, porque David todavía está ahí. Muy bien. Ahora sí, vámonos a ver el de Pablo. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, y vamos a ver los versículos 34 al 37. Hechos 13, 34 al 37. Aquí es un sermón por parte de Pablo. Entonces, Hechos 13, 34 al 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, implicando Salmo 16. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre nosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Bien. Entonces el punto es, ahí Pablo no solamente está utilizando secciones de Salmo 16, sino que también incorpora Salmo 2. Cristo Jesús no vería corrupción. Cristo Jesús es aquel que resucitaría y resucitó. Entonces, Salmos habla del tema, Isaías habla del tema, Pedro dice que la referencia del Antiguo Testamento es, Pablo también lo asegura, estas referencias del Antiguo Testamento son. Entonces, si alguien me dice que la resurrección del Mesías no viene estipulado en el Antiguo Testamento, ciertamente no ha estudiado su Biblia. Tenemos otro pasaje, no solamente Isaías 53 y Salmo 16 y Salmo 2, sino que tenemos otro pasaje muy interesante de un profeta muy famoso, Jonás. Jonás, capítulo 1 y versículo 17. Jonás, capítulo 1 y versículo 17. Nosotros sabemos que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, y salió del pez vivo. Estuvo vivo cuando fue expulsado. Ahora, ¿cuántos días estuvo Cristo Jesús en la tumba? 3 días, 3 noches. Al igual como Jonás. Y si ustedes recuerdan en Mateo capítulo 12, ese sí lo vamos a leer. Mateo capítulo 12, un grupo de fariseos, de judíos muy religiosos. Recuerden, los fariseos son los hebreos de hebreos, según Pablo, ¿no?
Entonces estos fariseos, sumamente personas religiosas, judíos, llegaron con Jesús y le preguntaron: danos señal, compruébanos que tú eres divino, compruébanos que tú eres quien dices ser. Pero para este punto ellos ya no iban a creer, no eran escogidos para creer. Cristo Jesús ya sabía, y Él les dijo: señal, ¿ustedes quieren que yo les dé una señal de que yo soy Dios? La única señal que ustedes van a ver es la señal de Jonás. Así les dijo. En otras palabras, ¿quieren que yo responda con una señal o comprobarles el hecho de mi divinidad? Lo verán bajo la resurrección. ¿Por qué? Porque recuerden, la muerte muestra su humanidad. Su resurrección muestra su divinidad. Entonces estos fariseos querían señal de que Cristo era Dios, y Él dijo que van a ver la señal de Jonás. Claramente entonces, Jonás es otra instancia donde claramente podemos ver que Jesús, el Señor, el Mesías, Dios encarnado, resucitaría. Vamos a leerlo ese, el de Mateo. Les dije que lo íbamos a leer, vamos a leerlo. Mateo capítulo 12 y versículo 39. En Mateo 12:39 nosotros leemos, bueno, desde el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dado, sino la señal del profeta Jonás. En otras palabras, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches y salió con vida, así yo también les voy a dar una señal de mi divinidad. Yo voy a estar dentro de la tumba por 3 días y 3 noches y voy a salir con vida. Entre otros, hay otros. Bueno, hay un versículo de Oseas muy interesante, pero no me voy a meter en ese. Vamos a leerlo nada más por leerlo. Pero si ustedes van a Oseas capítulo 6. Y nada más leen los versículos 1 y 2. Estos también hablan un poco acerca de la resurrección, pero otra vez nada más lo vamos a leer rápidamente. Venid, Oseas 6, 1 y 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces está implícito también ahí la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos otros versículos en el Tanakh, es decir, en el Antiguo Testamento, nos hablan de la resurrección del Mesías, no solamente su muerte. Entonces estamos viendo su muerte profetizada en el Antiguo Testamento, su sepultura profetizada en el Antiguo Testamento, su resurrección profetizada en el Antiguo Testamento. Entonces todos aquellos que no quieren ver la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, o como los judíos que no quieren aceptar la resurrección de Cristo, porque esto implica aceptar su divinidad, están ciegos a la palabra de Dios. Porque es claro, tanto de forma directa, implícita, o por medio de tipología. Su muerte, su sepultura y su resurrección vienen en el Antiguo Testamento. Y todo esto, de su muerte, sepultura y resurrección y ascensión,
fue previamente planeado por la voluntad de Dios. Dios, desde antes de la fundación del mundo, había decidido que así sería. Que su Hijo Jesucristo vendría, que nacería de una virgen, que tendría una vida perfecta, sin pecado, y que Él moriría para salvar a muchos y resucitaría para traer victoria absoluta. Fue por la voluntad de Dios. Vamos rápidamente a Hechos, capítulo 2. Otra vez seguimos con el sermón de Pedro. Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 23 y 24. 2, 23 y 24. Dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolos, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces Dios ya lo había planificado, ya lo había anticipado, y esto es algo que se iba a hacer su voluntad, porque se iba a hacer su voluntad. Y en el tiempo propicio, su muerte, su sepultura, su resurrección fue efectuado para traernos la salvación. Vamos a Hebreos. Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer rápidamente versículos 1 al 4. Hebreos 1, 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es creador, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, fue la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es decir, ascensión posterior a su resurrección, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este es Cristo Jesús. Ahora, claramente no podemos hablar acerca del Evangelio, sería incompleto hablar del Evangelio sin hablar de la ascensión. Tenemos que hablar de la ascensión para que el Evangelio sea proclamado de forma completa. Su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, todo por el predeterminado y anticipado conocimiento y voluntad de nuestro Señor Dios. Si nosotros vamos rápidamente a uno de los evangelios, voy a leer los versículos, son varios versículos, los voy a leer rápidamente, pero nos vamos a enfocar en dos versículos en particular, que esto es lo que yo aprendí nuevo. Juan. Evangelio de Juan. Vámonos al capítulo 20. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del cuerpo del Señor y no sabemos dónde le hayan puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, que fue Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro. La razón era porque Juan era un chavito, estaba bien jovencito, y Pedro ya era de edad media. Y llegó primero al sepulcro Juan, ¿no? Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Fíjense, ahí nos dice claramente en el 9 que las escrituras hablan de la resurrección de él. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, vamos a observar algo muy interesante. Y creo que esto es absolutamente hermoso. Y esto es lo que para mí fue nuevo. Y espero que para ustedes sea nuevo.
Vamos a ver rápidamente, nuevamente, el versículo 6 y 7. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. La religión tradicional de nuestro México y todos los que son seguidores de esta industria tienen una afición grande por las reliquias. Una de estas reliquias es conocido como el sudario de Turín, ¿okay? O el manto sagrado, o la sábana santa, donde según ellos es la cara de nuestro Señor Jesucristo impresa con sangre, etc. Que de hecho es interesante porque ningún papa ha dicho que el sudario de Turín es el rostro de Cristo Jesús. Es debatible. La misma Iglesia Católica no lo acepta como el rostro de Cristo o el sudario de Jesús. De hecho, se han hecho pruebas de carbono 14 sobre ese manto y se ha descubierto que es del siglo XIII. O sea, 1200 años después de la muerte de Cristo Jesús. Y usted lo puede googlear, es ampliamente conocido, que hay mucho debate en cuestión a este sudario. Pero este sudario, aunque usted no lo crea, y fue algo nuevo para mí, sí tiene un significado. Sí tiene un significado. Y su significado es cultural. Les voy a explicar cuál era el significado cultural. El significado cultural es este. Si ustedes notan en los versículos, Cristo estaba enrollado con lienzos. Pero estos lienzos todos los había quitado y los había puesto a un lado. Pero hizo algo diferente con el sudario. Con el sudario Él lo enrolla y lo pone aparte, en un lugar obviamente visible. Esto es cultural. Tiene que ver con la relación amo-esclavo. Amo-esclavo. Se los explico. En Roma, en tiempos romanos, mucha esclavitud. Y cuando un amo o un dueño de un esclavo estaba comiendo, se sentaba a la mesa, le daban su servilleta, llamémosla así, servilleta, y él empezaba a comer y su esclavo o sus esclavos se mantenían a cierta distancia porque no podían estar ahí con el amo mientras el amo comía. Entonces los esclavos se mantenían a cierta distancia, pero estaban observando al dueño, al maestro, y lo observaban y lo observaban. Si el dueño del esclavo agarraba la servilleta, se limpiaba la barba y la cara y tiraba la servilleta y él se levantaba de la silla y se iba, significaba que los siervos podían venir y levantar el plato. Implicaba que el dueño ya había terminado. Ya había terminado y no regresaría a sentarse. Mas, sin embargo, si el dueño, si el maestro agarraba su servilleta y la doblaba y la dejaba bien y la ponía a un lado y se levantaba, los esclavos no se atrevían a ir a recoger el plato del maestro, porque eso significaba que él iba a regresar a sentarse a terminar su comida. ¿Okay? Entonces, los esclavos podían perder la cabeza o ser latigados
si ellos removían el plato del dueño, siendo que la servilleta estaba bien doblada. Entonces, mientras esa servilleta se mantuviera doblada, ellos entendían que el maestro, el dueño, regresaría. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él aún no ha terminado. Va a regresar. Ahora, ciertamente cuando Él estuvo crucificado, Él dijo sobre la cruz del Calvario, consumado es, ya he terminado. Pero aquí en la resurrección Él dice, no he terminado aún, aún voy a regresar nuevamente. Entonces no tiene sentido. Si ya había dicho consumado es y ahora dice que va a volver a regresar, ¿qué es eso? Cuando Él estuvo en la cruz del Calvario y Él dijo consumado es, Él se refería a sus labores de la redención. La redención ya ha sido terminada, ya he cumplido, ya hice todo lo que se tuvo que hacer. Entonces mis labores como redentor han culminado. Pero recuerden que Cristo Jesús tiene otros oficios. Y otro de sus oficios es juez. ¿Y saben qué? Cristo aún no ha venido a juzgar. Él se fue por un tiempo, pero Él dejó ahí eso y dijo, voy a regresar porque no ha terminado mi trabajo. Y cuando Él regrese, su trabajo va a ser de juez, para terminar sus labores como juez de este mundo y juez del universo. Cristo Jesús resucitó, pero nos dijo, regresaré. Y así como Él ascendió al Padre en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11, y los dos ángeles dijeron, así como ven que Él así ascendió, así un día Él regresará, y cuando regrese va a terminar sus labores. Cristo Jesús hoy vive y se sienta a la diestra del Padre en las alturas, esperando regresar en un tiempo no muy lejano para terminar toda su obra. Espero que esto sea de bendición para ustedes esta mañana. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido tener este estudio el día de hoy. Gracias, Señor, porque usted dejó señal y sus ángeles dijeron que así como usted se fue, así usted regresará un día. Y nosotros, la iglesia, esperamos su segunda venida, no solamente para llevar a su iglesia a gloria en el arrebatamiento, sino también para regresar después de los 7 años de tribulación como juez absoluto de todas las cosas. Gracias, Señor, por la victoria que usted ha dado por medio de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque por medio de su muerte vemos su humanidad y por medio de la resurrección vemos su divinidad. Gracias por su salvación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.